Estadística descriptiva. Como ya habíamos hablado antes, tenemos dos tipos de datos, datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cualitativos, a su vez, se dividen en ordinal y nominal. Ordinal, como su nombre lo dice, datos ordenados. Un ejemplo es el rating, muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo. En el caso del nominal es sin orden, por ejemplo, las razas de perros, Poodle, Boxer, Pastor Alemán, Chihuahua, etc. Los datos cuantitativos también se dividen en datos continuos y datos discretos. Los datos continuos son aquellos que podríamos ir expresando el mismo valor en con diferentes métricas. Por ejemplo, la edad se puede expresar en años, se puede expresar en meses, en días, en horas, etc. Los valores discretos son valores numéricos. Por ejemplo, el número de estudiantes de una clase, la cantidad de coches que pasan por una calle, etc. Tipos de datos, y es importante identificar el tipo de dato para poder determinar, uno, el tipo de análisis que podemos hacer y dos, los gráficos que se pueden construir a partir de estos. Les he puesto unos cuestionarios que me gustaría que vayan resolviendo mientras vamos viendo las lecciones, de forma que puedan asimilar mejor los conceptos que se tienen. En este caso, les pediría resuelvan los tipos de datos y datos continuos. Ahora veremos cómo poder describir estadísticamente todos los datos cuantitativos y nos adentraremos en el proceso de cómo los datos son recopilados y cómo responder preguntas utilizando estos datos y entender lo que significan los datos. Por ejemplo, el caso del tiempo que le toma a un estudiante que quiere completar una carrera universitaria. Se puede estimar este tiempo en meses, en años. Una forma es determinar el tiempo promedio de los estudiantes que pasan dentro de las universidades. Pero no es la única forma, ya que este tiempo puede verse afectado por conocimientos previos que este estudiante tuviera antes de comenzar la carrera. Además de formas de estudiar, de metodologías que este estudiante ya tuviera antes de iniciar la carrera. Pero ¿por qué algunos estudiantes logran completar antes y por qué otros les toma incluso años después? Se puede encontrar proporciones de alumnos que terminan en cierto periodo de tiempo, que terminan antes, los que terminan después, y poderlos ir agrupando. Y de forma que podamos encontrar una explicación del comportamiento de los estudiantes, al determinar, por ejemplo, un perfil de los mismos. Otro punto importante son los tipos de medidas. Los tipos de medidas nos van a ayudar a encontrar información dentro de los datos. Existen los siguientes tipos de medidas. Medidas de centro, por ejemplo el promedio, el average. Medidas de dispersión, que nos sirven para determinar cómo están los datos. Las visualizaciones también nos van a ayudar a determinar el estado de los datos. Analizando los datos cuantitativos. Hay 4 aspectos en el momento de analizar datos de tipo cuantitativo. La primera son las medidas de centro, las medidas de dispersión, la segunda, la tercera, las formas de los datos, la forma de los datos, a lo que se refiere eso son las gráficas, la dispersión de los mismos, y 4, los outliers, que son datos que se encuentran alejados de los datos principales, de la cantidad de datos principales. Analizando los datos categóricos, el análisis de esos datos tiene menos elementos a considerar. Los datos categóricos se analizan por lo general al observar los recuentos o la proporción de individuos que pertenecen a cada grupo. Por ejemplo, si estuviéramos mirando las razas de los perros, no nos importaría determinar cuántos perros por raza tenemos o qué proporción de perros son de cada tipo de raza. Entre las medidas de centro tenemos 3 importantes medidas: la media, la mediana y la moda. La media a menudo se le llama promedio o el valor esperado en las matemáticas. Calculamos la media sumando todos nuestros valores y dividiendo por el número de valores en nuestro conjunto de datos.
La mediana divide a nuestros datos en el 50% de los valores que son más bajos y el 50% que son más altos. Encontraremos la forma en que calculamos la mediana. En este gráfico podemos encontrar que la mediana nos va a determinar el centro de los datos. Si ordenamos los datos de menor a mayor, podemos encontrar que la mediana es el dato que se encuentra justo en el medio. La mediana para un número de valores impares. Si tenemos un número impar de observaciones, la mediana simplemente es el número del medio directamente. Por ejemplo, si tenemos 7 observaciones, la mediana es el cuarto valor, si es que ordenamos los números de menor a mayor. Si tenemos 9 observaciones, la mediana es el quinto valor. En el caso en el que el número de observaciones que tengamos sea un número par, ¿ya? La mediana es el promedio de los dos valores que estén justo en el centro. Si tenemos 8 valores, promediamos los valores cuarto y quinto. Para calcular la mediana, debemos siempre recordar clasificar nuestros valores primero. Eso significa ordenarlos de menor a mayor. Si utilizamos la media o la mediana para describir un conjunto de datos, depende en gran medida de la forma de nuestro conjunto de datos y si hay algún valor atípico. Ya hablaremos de esto. La moda. La moda es el valor observado con mayor frecuencia en nuestro conjunto de datos. Puede haber múltiples modas para un conjunto de datos en particular o ninguna moda en absoluto. Sin moda es cuando todas las observaciones en nuestro conjunto de datos tienen la misma frecuencia, no hay moda, o si todos los datos son completamente diferentes. Podemos también tener muchas modas si dentro del conjunto de datos hay algún valor o más valores que se repiten el mismo número de veces. Ahora les pediría que completen todos los otros ejercicios y cuestionarios que están adjuntos.